Hola querido amigo, es un placer volver a encontrarme contigo para seguir compartiendo este espacio de reflexión basado en lo que dice la Biblia. Juntos estamos recorriendo un camino para poder llevar una vida sin sombras, que es lo que finalmente todos los seres humanos queremos. Todos queremos vivir en la luz de la alegría, en la luz de la felicidad, en la luz de la verdad, en la luz del optimismo y en la luz de la seguridad y de la confianza. Por eso este espacio de reflexión nos ayuda a ir pensando juntos con la palabra de Dios de qué manera el mensaje de Dios puede ayudarnos a cada uno en el caminar diario de nuestra existencia. ¿Te has equivocado alguna vez? ¿Has fallado de manera tremenda a alguna persona que había puesto su confianza y sus expectativas en ti? ¿Has cometido alguna falta grave de esas que nos avergüenzan tremendamente y no quisiéramos incluso que nadie se entere de lo que hemos hecho? ¿Hemos realmente fallado, hemos caído, hemos fracasado, hemos cometido pecados terribles, horrendos a la vista de otros? ¿Hemos cometido errores? ¿O probablemente, aún sin ser tan pero tan pecadores como podríamos decir, simplemente somos imperfectos, hemos tomado decisiones equivocadas y hemos fallado de una u otra forma a las personas que nos rodean? ¿Qué ser humano que camina por este mundo no yerra? ¿Qué ser humano que camina por este mundo no se equivoca? ¿Qué ser humano que camina por este mundo no comete errores? De eso quiero hablarte en esta mañana. Quiero hablarte un poco de nuestros fracasos. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra vida cuando nosotros no llenamos las expectativas de otros? Cuando defraudamos la confianza que alguien ha puesto en nosotros. Cuando cometemos errores tremendos. Cuando faltamos a nuestra palabra y luego nos avergonzamos de eso. Cuando de alguna manera realmente hemos fracasado y hemos pecado y no somos dignos de la compasión de nadie. El Evangelio de Lucas tiene un relato sorprendente acerca de uno de los grandes apóstoles y discípulos de Jesús. San Pedro, llamado Cefas por Jesús. El capítulo 22, desde el versículo 54 en adelante, dice así, hasta el versículo 62. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmó diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Seguramente has escuchado acerca de este relato muchas veces. Es el relato de la negación de Pedro. Ese es el relato triste, dramático, donde vemos la fragilidad del ser humano, de un ser humano que durante muchos años decidió ser discípulo de Jesús, seguir a Jesús, tomar a Jesús como su maestro, como su modelo. En un momento, Jesús anunció la proximidad de su muerte, y no solo anunció la proximidad de su muerte, a la cual se opuso vehementemente Pedro, diciéndole, Señor, ni se te ocurra ir a Jerusalén, ni que te ocurra todo esto, sino que por otra parte Jesús habló de su soledad. Dijo que todos le abandonarían cuando él tuviera que experimentar el momento final de su vida, enfrentar la pasión y la muerte. Y Pedro hizo una promesa. Aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y si es necesario morir contigo, moriré. Qué promesa extraordinaria. Qué promesa maravillosa. Parecida a algunas promesas que algunos quizás hemos hecho en el altar. Te amaré hasta el final de mis días. Seré el mejor esposo para ti. Serás el único hombre al cual amaré el resto de mi existencia. Hijo, te prometo que lo que te he dicho lo cumpliré. Puedes confiar en tu padre. Querida hija, confía en mí, no fracasaré. Debes confiar en tu madre, no te voy a defraudar. Amigo, confía en mí. Te prometo que lo que te he dicho va a ser una realidad.
¿Cuántas veces nosotros prometemos? ¿Cuántas veces le prometemos cosas a Dios a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántos buenos deseos hay en nuestras vidas o ha habido en nuestras vidas como lo ha habido en la vida de Pedro? Porque es cierto que Pedro tenía buenos deseos. Cada palabra que salió de la boca de Pedro cuando él prometió a Jesús ser fiel y morir incluso con él era sincera. Pedro era honesto. Estaba diciendo lo que realmente salía de su corazón en ese momento. Él anhelaba, soñaba con ser así. Pedro, en el fondo de su corazón, en lo más íntimo de su ser, él deseaba ser fiel, él deseaba ser honesto, él deseaba ser constante, él deseaba realmente poder estar con Jesús, pasara lo que pasara, e incluso hasta la misma muerte, entregar su vida por Jesús. Cada una de las palabras de Pedro fue honesta y sincera. El problema es que a Pedro, como a nosotros, le ocurrió algo. Ni Pedro ni nosotros muchas veces somos conscientes de nuestra fragilidad. No comprendemos lo frágiles que somos. No comprendemos lo débiles que somos nosotros como seres humanos. No entendemos que finalmente somos muchas veces como pequeñas telas de araña que se deshacen con el viento, con la más mínima brisa o al más mínimo toque. Nuestra piedad, nuestros buenos deseos, nuestras buenas decisiones están condicionados por esa fragilidad humana semejante a la de las telas de araña. Sí, querido amigo y amiga que me escuchan, los seres humanos, tú, yo y todos, somos seres humanos sujetos a la fragilidad de la existencia. Cometemos errores muchas veces. Nuestras palabras quedan en el olvido muchas veces. Muchas cosas que hemos deseado que se produjeran en nuestra vida no se produjen. Hemos roto nuestra palabra en más de una vez. Hemos faltado a alguna promesa. Recientemente leía un post que me llamó mucho la atención, donde veía que se hablaba de lo terrible del adulterio, cómo Dios condenaba el adulterio. Qué triste que es el adulterio. El adulterio realmente es muy triste, porque rompe la confianza, porque destroza ese vínculo de fidelidad en el que se había basado justamente el pacto matrimonial, la lealtad mutua. Pero sabes una cosa, hay perdón para los adúlteros, hay perdón para los mentirosos, hay perdón para los engañadores, hay perdón para los que fracasan, hay perdón para los que no cumplen su palabra, hay perdón para los que incumplen sus promesas, hay perdón para todos aquellos que sinceramente han prometido, han jurado, han expresado muchas cosas que luego no fueron como ellos desearon en ese momento. ¿Sabes por qué hay perdón para todos? Porque Dios conoce que todos sus hijos son imperfectos. Él sabe la mella que ha hecho el pecado en la vida de cada uno de nosotros y está dispuesto a perdonarnos. Cuando Pedro volvió su mirada, vio el rostro de Jesús, y la mirada de Jesús, compasiva, misericordiosa, bondadosa, tierna, no le inspiró ningún temor, simplemente lágrimas de arrepentimiento. Aquella noche Pedro salió de ese lugar y de esa negación y de ese fracaso surgió un nuevo hombre, un hombre dispuesto a vivir por Jesús. Poco después de su resurrección, Jesús se encontró nuevamente con Pedro y 3 veces le dijo: Pedro, ¿me amas? 3 veces Pedro reconoció que le amaba y Jesús le encomendó apacentar las ovejas y los corderos de su rebaño. Jesús no retiró la confianza de Pedro por su fracaso, sino que se la dio nuevamente, recordándole que si él le amaba, su vida todavía tenía sentido y podía servirle sin ningún problema. Dios no cuenta cuántos fracasos tú o yo hemos tenido, sino si tu corazón tiene amor hacia Él. Todos erramos, todos caemos, todos fracasamos, todos decepcionamos, todos necesitamos escribir una nueva historia. La buena nueva es que de la mano de Jesús podemos tener un nuevo comienzo. Podemos ser perdonados, podemos ser restaurados, podemos ser transformados y podemos con su ayuda escribir una nueva historia. Si tienes que llorar por tus fracasos, llora, no hay ningún problema. Reconoce que has fallado, reconoce que te has equivocado, que has incumplido, reconoce tu humanidad y vuelve tu mirada a Jesús,
En Él encontrarás amor, compasión, misericordia, perdón, restauración y poder para vivir una nueva vida. Feliz día junto a Jesús.